Hola a todos de nuevo. En este vídeo vamos a hablar sobre conceptos muy básicos del lenguaje musical que resultan muy importantes para el entendimiento de cualquier partitura. Empezaremos definiendo qué es la línea divisoria, la doble barra y la barra final. Seguiremos definiendo otros términos como los signos de repetición, da capo, coda, segno, el calderón, citando muy brevemente su origen y uso en la actualidad. Comenzamos. ¡Uy! ¿Pero eso qué es? No entiendo nada. ¿Chino básico? ¿Eso es música? Bueno, tranquilidad, que es muy fácil. Y ahora lo voy a explicar. Vamos a comenzar con lo más simple, la línea divisoria. Nada más sencillo que cerrar el pentagrama por partes con una línea vertical. ¿A que todos sabéis hacer eso? En fin, la línea divisoria es una línea vertical que se utiliza para dividir el pentagrama en compases. Esta línea nos ayuda a organizar el ritmo y la música, ya que la línea divisoria indica el comienzo de cada nuevo compás. Recordemos que los compases son unidades de medida que contienen un número concreto de tiempos o pulsaciones. En el vídeo número 7, titulado Componentes del ritmo, vimos que la música se dividía en pulsos fuertes y débiles y que, en función de la distribución de estos pulsos, se formaban los compases básicos de 2x4, 3x4 y 4x4. Por lo tanto, viene bien que repaséis el contenido de este vídeo. La línea divisoria y los compases tienen orígenes históricos que se remontan a la evolución de la notación musical en la música occidental. En la música medieval, la notación musical no utilizaba compases como los conocemos hoy en día. La música se anotaba de manera más libre y sin una estructura de compases definida. Durante el Renacimiento y el Barroco, la música comenzó a organizarse en estructuras más definidas y se empezó a plantear el concepto de compases para organizar el ritmo y la métrica. La notación musical se desarrolló para incluir la indicación de compases y la utilización de líneas divisorias para separar los compases. Con el tiempo, la línea divisoria se convirtió en un elemento estándar en la notación musical para indicar la separación entre compases. En la música occidental, la línea divisoria es ahora un elemento común en la notación musical para organizar los compases y la estructura rítmica. Pasemos a otro signo musical, la doble barra. La doble barra final es un símbolo musical que se utiliza en el final de una pieza musical. La primera línea es fina y la segunda es un poquito más gruesa. La doble barra de compás, es decir, la formada por dos rayitas verticales paralelas del mismo grosor, se utilizan para indicar un cambio de tempo o de compás. Vamos a observar un ejemplo concreto en una partitura. Aquí podemos apreciar el uso de la doble barra de compás, donde señala estas dos flechitas rojas, que indican una separación entre diferentes secciones de la obra musical. La doble barra o barra final se desarrolló como parte de la evolución de la notación musical en la música occidental y se comenzó a utilizar para indicar el final de una pieza musical o de una sección significativa dentro de la partitura. Con el tiempo, la doble barra, pues, se convirtió en una convención estándar en la notación musical para indicar el final de una pieza o sección. Los signos de repetición. Los signos de repetición son símbolos musicales que se utilizan para indicar que una sección de la música debe ser repetida. Aparecen entre corchetes con dos puntos. En esta imagen aparecen dos casos. El primero es la repetición de una sola parte que está delimitada por la dirección de los puntos. Y en el segundo caso se indica que la repetición es de todo el fragmento musical, es decir, desde el comienzo. En estas repeticiones se puede dar otro caso. Nos puede interesar repetir solamente un trozo y al repetirlo por segunda vez, modificar algunos compases finales de la repetición por otros nuevos. Primera y segunda vez. Cuando se indica primera vez y segunda vez, se refiere a las diferentes terminaciones que puede tener una sección. La primera vez se toca antes de repetir y la segunda vez se toca
el lugar de la primera vez. Cuando se repite la sección, nos saltamos la casilla de primera vez y pasamos a la casilla de segunda vez. Los signos de repetición suelen incluir barras de repetición con 2 puntos, al comienzo y al final de la sección que debe ser repetida. En esta fotografía, en primer lugar, ejecutamos los 2 primeros compases. Al repetir el primer compás desde el principio, marcado por los 2 puntos del segundo compás, saltamos la casilla de primera vez y nos pasamos a la casilla de segunda vez. En este caso, al tercer compás, y seguimos adelante. Los signos de repetición en música tienen una larga historia y se han utilizado para indicar la repetición de secciones o frases musicales en partituras. Estos signos permiten a los músicos interpretar la música de manera más eficiente y facilitar la lectura de las partituras. Otros signos de repetición. Da capo o DC. Es una indicación musical que significa desde el comienzo, en italiano desde la cabeza, e indica una repetición total de la obra musical sin ninguna indicación más. Da capo al fin. Indica repetir desde el comienzo y terminar donde aparezca la palabra fin, como es el caso de esta imagen, que volvemos a repetir este fragmento musical acabando en el compás donde pone fin. La indicación da capo se utiliza comúnmente en formas musicales como arias, canciones y otras piezas para indicar repeticiones estructurales. El término da capo ayuda a definir la estructura de una pieza musical y a indicar cómo deben manejarse las repeticiones. El término da capo se originó en la música barroca, siglos XVII y XVIII, donde era común en formas musicales como la ópera y la música instrumental. En la forma da capo, una sección de la música se repetía desde el comienzo después de una sección contrastante, a menudo con ornamentaciones añadidas por el intérprete en la repetición. Aunque se originó en la música barroca, da capo sigue siendo una indicación utilizada en la notación musical actual para indicar repeticiones. Bueno, pasamos ahora a definir la coda. La palabra coda significa cola o final en italiano y se utiliza para señalar una sección final o conclusiva en una pieza musical. A menudo, la coda se indica con un símbolo específico en la partitura, que consiste en un círculo partido con una cruz, como vemos en este gráfico, indicándonos hasta dónde llega la repetición. La coda suele contener material musical que lleva a la pieza a una conclusión, con un énfasis en la tonalidad principal o en una resolución musical. La coda es importante para la estructura de una pieza musical, ya que proporciona una indicación clara de cómo concluir una pieza. El signo de la coda tiene orígenes en la notación musical occidental. Ahora pasamos a definir otro término. El segno. Es una palabra italiana que significa signo. El segno se utiliza como un punto de referencia para indicar dónde se debe saltar o repetir una sección de la música. El segno es una S partida con una rayita y unos puntos a ambos lados. Es una marca que se utiliza para indicar un punto de referencia en la partitura. En este ejemplo vemos la indicación del segno en el segundo pentagrama, hasta donde aparece tu coda. Es decir, se debe repetir el segno hasta la indicación de la coda. En ocasiones puede aparecer con indicaciones como dal segno, ds, que significa desde el signo, e igualmente se debe de repetir desde el punto marcado por el segno. En general, el segno ayuda a los músicos a seguir la partitura, especialmente en piezas con repeticiones o secciones que deben ser tocadas en un orden específico. El signo segno tiene sus raíces en la notación musical italiana y se ha utilizado durante siglos en la música occidental y ha sido parte de la notación musical en la música clásica y sigue siendo utilizado en la actualidad para indicar puntos de referencia y repeticiones. El calderón es un signo musical que consiste en un semicírculo que apunta hacia abajo con un punto en el medio. Se coloca sobre una nota o un silencio e indica que la nota o el silencio sobre el que se coloca debe ser prolongado más allá de su valor normal.
la duración exacta es aproximada. Se dice que su duración al menos tiene que ser el doble de la nota en la cual está este calderón, pero tampoco existe una regla fija. El calderón se utiliza también para añadir expresividad y énfasis a ciertos momentos musicales para lograr una interpretación más libre y emotiva. También se conoce como corona o fermata en italiano. El calderón puede utilizarse sobre una nota, indica la prolongación de una nota específica, y también sobre un silencio, indica la prolongación de un silencio creando una pausa expresiva. En la música barroca y clásica, el calderón se utilizaba para indicar una prolongación de una nota o un silencio, permitiendo a los intérpretes añadir expresividad. En estos periodos, la interpretación del calderón dependía de la tradición y del criterio del intérprete o director. Seguía siendo interpretado como un símbolo sobre una nota o silencio, indicando la prolongación. En la música moderna, el calderón añade expresividad y permite una cierta libertad interpretativa y continúa siendo utilizado para indicar prolongaciones y crear efectos expresivos. A modo de conclusión, en este vídeo hemos visto qué es la línea divisoria, la doble barra, la barra final, los signos de repetición y los signos de repetición especiales primera y segunda vez, el término da capo, la coda, el segno y el calderón, exponiendo muy brevemente el origen de cada signo e ilustrándolo con imágenes prácticas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si deseáis dejar algún comentario sobre este contenido o expresar el deseo de que trate otros temas que os interesen, por favor, dejármelos debajo de este vídeo. Y lo dicho, si este vídeo te ha gustado, te invito a suscribirte a mi canal y a darle al me gusta. Y recuerda, la música es algo maravilloso que nos ayuda a ser más felices y a cambiar el mundo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.